Continuamos con el desarrollo entonces del problema teniendo en cuenta el triángulo equilátero de la base. Aquí podemos calcular el valor de X. Vamos a colocar aquí X. El valor de X va a estar dado por 30 centímetros por la tangente de 30 grados. Entonces quedaría X igual 30 centímetros por la tangente de 30 grados. Observando la figura, ¿no? Entonces el valor de X vendría a ser igual a 17,32 centímetros. Bueno, este es un valor que me va a servir para hacer cálculos de la apotema que corresponde pues a la pirámide. Bien. Entonces tengo por ese lado, ¿no? Bien, tenemos por ese lado el valor de X. Ahora acá voy a escribir en el triángulo vertical con la altura. La altura pirámide. Entonces aquí yo tengo otro triángulo rectángulo en la que podría incluir los siguientes datos. Este sería el valor de X, que lo determinamos. Esta es la altura. Y esta es la famosa apotema. Vamos a ponerle bien esa A. Apotema. Pongamos la letra A. Entonces, en este triángulo rectángulo, yo voy a calcular la apotema. Entonces, por el teorema de Pitágoras, la apotema es la hipotenusa. Sería raíz cuadrada de este valor de h cuadrado más x cuadrado. Bien. Si usted reemplaza, tendríamos lo siguiente. El valor de h, si nos da el problema, es de 80 centímetros. Elevado al cuadrado más, voy a colocar aquí debajo por el espacio, el valor de x, que es 17,32 centímetros
también al cuadrado, ¿no? Entonces A va a salir igual a 81,85, se hacen los cálculos. $81,85 centímetros. Tengo ahí entonces la apotema. Bueno, son cálculos que son requisitos para hallar un ángulo. Vamos a ir a la siguiente pizarra para calcular el ángulo. Para el ángulo teta, tengo que utilizar la función tangente del ángulo teta esto sería h sobre x. El valor de h, 80 centímetros. Y el valor de x, 17,32 centímetros. Se elimina los centímetros por simplificación y me queda que la tangente del ángulo teta, 80 dividido para 17, 461, 39. Entonces buscamos el ángulo y trabajamos con la función inversa de la tangente. De 4,61, 39. Donde el ángulo corresponde entonces a 77,78 grados. Bien, esto me permite entonces saber el ángulo. Muy bien, vamos ahora a lo que nos ocupa, el área lateral de la pirámide. Para el área lateral de la pirámide. Para el área lateral de la pirámide. Aquí tengo yo una fórmula, si usted revisa,
Hay una fórmula para calcular el área lateral de la pirámide en geometría. Área igual a perímetro de la base por la apotema sobre 2. Entonces quedaría el perímetro de la base, es la suma de los tres lados, 60 centímetros, más 60 centímetros, más 60 centímetros, la suma de los tres lados de la base, ¿no? Por el apotema, que salió 81,85 centímetros. Todo esto sobre 2. Bueno, haga la operación. Y va a tener 7.366,5 centímetros cuadrados. Si lo traducimos a metros cuadrados, quedaría 0,7366,5 metros cuadrados. Esta sería el área. El área lateral de la pirámide, ¿no? Muy bien. Una vez que estamos con los requisitos, vamos ahora sí a aplicar el flujo, ¿no? Para el cálculo del flujo eléctrico. Entonces la simbología de flujo ya sabemos. Flujo igual a la intensidad de campo por el área y por el coseno del ángulo. Ya tengo todos los valores, entonces lo que hago es reemplazar flujo igual al valor de E, que nos dicen 1 por 10 a la sexta Newton sobre Coulomb por el área que acabamos de encontrar, 0,7366,5 metros cuadrados, y por el coseno de qué ángulo,
77,78 grados, ¿no? Verificamos eso. Sí, 77, 78. Bien. Entonces, el flujo eléctrico, al hacer todas esas operaciones, me da 155.000 997 aproximadamente voltios metros. Que en notación científica podemos escribir flujo igual a 1,56 por 10 a la quinta voltios metros. Esa sería la respuesta al problema. Este era del problema de la pirámide, ¿no? Bien, tengo entonces la respuesta ya al problema. Entonces, como se dan cuenta ustedes, hubo que revisar un poco de geometría respecto a la pirámide para calcular el área lateral, o sea, de las caras triangulares, y el ángulo que hubo que calcularlo también. Entonces, todo ese proceso es un cálculo preliminar antes de utilizar esta última forma. ¿Preguntas? No hay preguntas. Vamos a la siguiente. Problema 6. Problema 6 dice, si un cubo de 4 centímetros de arista se coloca en el origen de coordenadas estando un electrón en su centro, ¿cuál es el flujo eléctrico total que atraviesa la superficie del cubo? Bien, tengo ahí el siguiente problema. Problema número 6. Bueno, lo único que tengo de datos es la arista. Voy a colocar aquí datos. La arista es la longitud de un lado, ¿verdad? Entonces puedo poner L, 4 centímetros.
está un electrón, o sea, hay una carga de un electrón. Esto equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Pero esta carga, como ustedes saben, es negativa. ¿Qué más nos piden? Tenemos que incluir en los datos el valor de la constante de permitividad, que es E sub 0, 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metros cuadrados. Y nos piden el flujo. Esta sería la interrogante, ¿no? Bien. Vamos a trabajar entonces con esos datos. Hagamos una figura para entender esto. A ver, tenemos un cubo. Dibujamos un cubo. Vamos a dibujar. Han visto un dado, ¿no? Más o menos eso es un cubo. Bueno, tengo más o menos la forma del cubo. Hay líneas que no se ven. Las ponemos con línea discontinua. Por ejemplo, las líneas de atrás. Ese sería un cubo, ¿no? Bien. Ahora, esto dice que se lo ubica en un eje, ¿verdad? En un sistema de coordenadas. Entonces vamos a trabajar con un sistema de coordenadas que podría estar por aquí. Ahí estarían los ejes coordenados. Entonces aquí tendríamos el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, en este punto, en el punto donde está concurriendo los tres ejes, se ha ubicado el electrón. Entonces aquí se ubica el electrón o la carga negativa.
Esta es la carga negativa. Bien, como es carga negativa, las líneas de fuerza no salen, sino que entran. Entonces esas líneas de fuerza las voy a trazar aquí. Llegan y atraviesan la superficie del cubo de esta manera, ¿no? Entonces todas van a llegar al cubo como atraídas por la carga negativa de todos lados. Van a llegar, atraviesan la superficie del cubo de esta manera. Entonces, en todas direcciones, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de líneas de fuerza que van a penetrar. Esa es la figura. Entonces, cuando la carga es negativa, las líneas llegan. Cuando la carga es positiva, en cambio, las líneas salen o se dirigen al infinito. Este problema nos ayuda a entender, ¿no?, lo que es el flujo. Muy bien. Ahí tenemos la figura. Vamos a hacer los cálculos por el lado de acá. Ponemos cálculos. Lo primero que vamos a hacer es reconocer la fórmula de la ley de Gauss. A ver, flujo igual a la carga sobre la constante de permitividad. Esto se conoce como ley de Gauss. Que habla de superficie cerrada. Antes habíamos hecho con una esfera, ahora es con un cubo. Pero la ley se cumple cuando es superficie cerrada, es decir, que la carga está en el centro y hay una superficie de cualquier forma geométrica que sea cerrada. Entonces, el flujo va a ser igual. A ver aquí, la carga es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb dividido para 8,85 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metros cuadrados. Aquí se va a eliminar algunas cosas.
el Coulomb, nos va a quedar que el flujo es igual a 1,81 por 10 a la menos 8 la unidad, pues ya queda voltios metros, haciendo todos los arreglos para que quede eso. Bien, entonces aquí tengo la respuesta solicitada. No hubo mucho cálculo, solo usar una fórmula de la ley de Gauss y ya tenemos la respuesta. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, de lo que hemos tratado, pues, hemos hablado del flujo de campo eléctrico y de la ley de Gauss. Creo que hemos hecho algunos ejercicios que demuestran cómo se puede operar con diversas figuras, con láminas, con barras, con circunferencias, ahorita con cubo, antes con pirámide. Tenga en cuenta el signo de la carga para la dirección de las líneas de fuerza, ¿no? Líneas de fuerza que salen es cuando es la carga positiva y líneas de fuerza que llegan es cuando es carga negativa. Avanzamos. Veamos ahora las siguientes diapositivas. Muy bien. Tenemos ahí el tema de intensidad de la corriente eléctrica. A ver, el señor Castro Cuello Mario. Buenos días, lea por favor. Buenos días. Ya. La intensidad de la corriente eléctrica se la define como la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un conductor en la unidad de tiempo. La unidad es medida en el sistema internacional en el amperio, de tal forma que un A es igual a un C sobre un S. Gracias, muy amable. Bien, introducimos otro concepto. Ahora la magnitud se llama intensidad, pero ya no de campo eléctrico, se llama intensidad de la corriente eléctrica. Antes habíamos hablado de intensidad de campo eléctrico que la representábamos con la letra E. Ahora es I, la letra I mayúscula. Cuando hablamos de intensidad de corriente eléctrica. Y ahí está la definición. La definición habla de carga sobre tiempo. Carga sobre tiempo. La carga es la cantidad de electricidad, ¿verdad? Y el tiempo, pues lo podemos medir en segundos, en minutos, en cualquier unidad de tiempo. En todo caso, si dividimos la cantidad de electricidad o carga eléctrica para el tiempo, obtenemos lo que llamamos intensidad de corriente eléctrica. Como la carga se mide en Coulomb y el tiempo en segundos en el sistema internacional, entonces me va a quedar Coulomb sobre segundo. Esa nueva unidad que relaciona estas dos unidades de carga y de tiempo se le conoce como amperio. Entonces se lo representa con una letra A mayúscula. Amperio. Entonces cuando hablemos de amperios, estamos hablando de intensidad de corriente eléctrica. Y un amperio siempre es un Coulomb dividido para un segundo. Recuerde esto,
Coulomb sobre segundo se llama amperio y es la unidad que se utiliza para medir la intensidad de la corriente eléctrica. En la imagen usted ve unas flechitas dirigidas hacia la derecha. Es el movimiento de cargas positivas. Cargas positivas. ¿Sí? Y la intensidad está con una flecha de otro color en la parte inferior. Dice I. Cuando está la carga moviéndose en el sentido hacia la derecha, la intensidad también se la mide hacia la derecha. ¿Qué pasaría si fuera la carga negativa? Cambia de sentido el movimiento, o sea, ya no va hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Pero la intensidad se mantiene en el mismo sentido. ¿Sí? Se mantiene hacia la derecha. Entonces tengan en cuenta que tienen el mismo sentido la intensidad y la carga en el movimiento cuando la carga es positiva, ¿no? Eso también lo va a encontrar en la información que le proporciona el texto. Si usted lee lo que se refiere a intensidad de la corriente eléctrica. Y recuerde que no es lo mismo hablar de intensidad de la corriente eléctrica que de intensidad de campo eléctrico, ¿no? Que es lo que hemos mencionado anteriormente. Tenga en cuenta esa parte. Entonces, el tema que nos toca abordar en la clase siguiente es sobre lo que estamos viendo, la corriente eléctrica y cuál es su intensidad. Tenemos una nueva fórmula, la vemos en la parte inferior, carga sobre tiempo, eso nos da intensidad de corriente eléctrica. Bueno, hasta ahí vamos a dejar por hoy para retomar la clase siguiente esta temática. Les invito a leer la siguiente página del libro. Detener